Bueno, yo creo que lo que pasó en la mañana de las 11 de la mañana prácticamente dio la vuelta en giro todo el país. Pedro Castillo de Terrones a las 11 de la mañana dio un mensaje a la nación y obviamente disolviendo el Congreso de una forma inconstitucional, una forma descabellada de Pedro Castillo que hasta ahorita yo creo que se está arrepintiendo de lo que ha hecho, porque realmente ese cierre del Congreso lo ha llevado a la cárcel. Lo ha llevado a la cárcel a Pedro Castillo. Castillo en ese sentido se sintió acorralado porque obviamente estaba al borde de la vacancia, no durmió en toda la noche, sufrió de insomnio. Entonces yo creo que se veía también en el mensaje que tal estaba temblando sus manos. Pedro Castillo Terrones hoy prácticamente queda en la historia de los presidentes más o de factos en el sentido de poder, obviamente de facto porque cerró el Congreso, o sea, cerró el Congreso de forma inconstitucional y prácticamente lo ha hecho ni siquiera tuvo, ni siquiera le informó a su propio gabinete que iba a cerrar el Congreso, ni siquiera a ellos, solamente concordaron con Noblecilla y supuestamente algunos de sus asesores en sombras en ese sentido en Palacio de Gobierno. Pero yo quiero decirles algo a los... Pedro Castillo salió de una forma ridícula, humillante, nauseabunda, criminal de Palacio de Gobierno. Prácticamente fue el ridículo de la historia lo que ha hecho Pedro Castillo, cerrar el Congreso sin ni siquiera sabía bien claro que las Fuerzas Armadas lo iban a apoyar, porque no le iban a apoyar las Fuerzas Armadas, porque lo ha hecho de una forma inconstitucional, porque obviamente para cerrar el Congreso lo que dice uno de los artículos de la Constitución del 93 que dice la única forma para cerrar el Congreso es que te censuren dos gabinetes o que te vaquen dos gabinetes o que te demitan dos gabinetes en ese sentido. No pasó nada de eso. Entonces, ¿por qué Pedro Castillo cerró el Congreso? Si sabía bien claro que tenía los votos para poder salvarse la vacancia. ¿Por qué irse al suicidio? Porque eso es lo que ha hecho Pedro Castillo, irse al suicidio, la ignorancia y la desesperación por sus actos de corrupción, de ser vacado y pues poder ser juzgado. Ahora prácticamente se va de frente a la cárcel. Lo que ha hecho Pedro Castillo ha destruido la imagen de él y la de sus hijos y la de su familia. Que obvio, obviamente yo creo que no tiene nada que ver los funcionarios públicos que trabajaron con algunos de sus ministros. Yo creo que son trabajadores y nada más, no tiene nada que ver con la corrupción que estaba rodeada Pedro Castillo a su alrededor, de sus sobrinos, familias, etc. Este gobierno no daba para el 2024, no llegaba, o antes del 2003. Prácticamente quedó hasta ahora. Mentira tiene patas gordas. La ignorancia de Pedro Castillo lo ha llevado a la cárcel, solo ser vacado, destruye su imagen.